Hola queridos amigos de María Esperanza del Mundo, bienvenidos a este primer programa mariano de la televisión argentina. Y bueno, siempre cada semana tenemos un tema nuevo, pero ya esta semana ya lo habíamos anunciado la semana anterior cuando hicimos un programa sobre el Corpus Christi y dijimos que esta semana el tema era María Reina de la Paz, Medjugorje, Bosnia-Herzegovina. Me llamo Jesús García. En el año 2006 me enviaron a Medjugorje a hacer un reportaje. Encontré la historia más grande que podía contarse. Cuando nos cansamos, nos sentamos al pie del monte. Ivanka miraba al monte y yo estaba de espaldas. Y ella, en un momento, me dijo: creo que la Virgen está en el monte. Y cuando Ivanka dijo eso, yo respondí de una manera un poco dura. Le dije: sí, la Virgen no tiene otra cosa que hacer que venir a vernos. En un momento, escuchamos una voz. Alguien nos llamaba desde lejos. Ivan, venid, ved a la Virgen. La Virgen está en el monte. Entonces, cuando los niños vuelven a sus casas, ellos hablan a sus padres qué es lo que está pasando. Y esto corre como pólvora por todo el pueblo. Durante 17 años he tenido esa gracia de ver a la Virgen todos los días. Y cada encuentro con la Virgen es como estar en el paraíso. La Madre, con sus mensajes, intenta enseñarnos cómo abrir nuestro corazón y cómo conocer a Jesús. Y de esa manera, seamos los apóstoles de su amor y difundamos el amor hacia Jesús. La Virgen necesita firmes ejecutores del mensaje. Estos apóstoles son de verdad guerreros en un sentido positivo. Todas las cosas que Virgen ha hecho en nuestra vida no eran normales, ¿no? Son milagros. Lo único que puedo decir es que llegué siendo una agnóstica rabiosa, molesta, fastidiando la peregrinación, y el Señor, en un momento inesperado, me tocó el corazón de una manera tan brutal que no ha cambiado mi corazón de vibrar desde ese día. Yo lo que descubrí en Medjugorje es que es un sitio de fe. Es que la Virgen está presente porque lo ves en la gente. Yo a la Virgen, bueno, solo le diría gracias. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Estamos en un tiempo especial. Se están cumpliendo 41 años de la aparición de Nuestra Señora allí en este pueblito de entre montañas, ¿no? Como se le dice por el nombre que lleva. Y la Virgen quiso aparecerse a 6 jóvenes. Bueno, ya en un ratito más vamos a ir reflexionando sobre este tema tan importante. Ustedes veían en la apertura, es un tráiler de una película que se ha hecho sobre Medjugorje y creo que introduce algunos de los videntes, introduce algunos de los videntes, pero más que nada el tema y la conversión, uno de los temas centrales de Medjugorje, ¿no? El llamado a la conversión, el llamado a la oración, el llamado a leer la palabra de Dios, a asistir a la Santa Misa, al rezo diario del Santo Rosario y el ayuno a pan y agua como la Virgen nos propone allí en Medjugorje, ¿no? Y los frutos son inmensos. Todo esto lo vamos a estar reflexionando hoy con quien estuvo ya la semana pasada, justo Antonio Lofeudo, el padre, ¿no? Que, bueno, desde hace muchísimos años ha estado allí
también, y seguramente nos va a compartir muchas cosas que él ha vivenciado en todos estos años, ¿no? Porque ha sido un camino que él ha hecho, que ha difundido a la Reina de la Paz, pero que ha vivenciado. Todo esto, bueno, se lo vamos a ir preguntando y compartiendo a toda la audiencia para que podamos enriquecernos, fortalecernos en la fe. Mire, estamos en un combate, ¿no? El padre Ioso, que es uno de los sacerdotes que estaba allí en Medjugorje en 1981, cuando comenzaron las apariciones, no creía. Pero el Señor le mostró, estando frente al Santísimo, con las primeras palabras: sal afuera y protege a los niños, porque era un país comunista y eran perseguidos por todo este tipo de manifestaciones públicas de la fe, ¿no? La Virgen, cuando se apareció en Medjugorje, uno de los primeros mensajes que me han quedado grabados, yo he estado varias oportunidades también allí y he vivenciado, bueno, algunas de las apariciones, no que lo he visto, sino que compartido con Vizca en el monte del Križevac. Él decía y nos recordaba que es: reconcíliense con Dios y unos con otros, reconcíliense con Dios. El mundo necesita reconciliación con Dios y luego con los demás. Ambas cosas van de la mano, ¿no? El prójimo y Dios y el prójimo, pero sin él no podemos avanzar. Una maravilla lo que la Virgen nos pide. Pareciera que a veces no nos recordamos todo esto, ¿no? Es el camino de la paz, el camino de la paz. Todo esto que veíamos recién con estas 5 piedras que la Virgen nos propone, es un camino de paz, un camino de reconciliación, un camino de fraternidad, pero también un camino de oración, a veces también a ofrecer nuestros sacrificios, nuestras dificultades, para ir transitando de la mano de Jesús y de María, ¿no? Y me voy ya entonces, como habíamos dicho, ya está en línea, justo Antonio Lofeudo, que bueno, él está en Europa y también ha tenido esta deferencia. Hola, Justo, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, según donde estemos. Mucho calor. Mucho calor, ¿no? En Europa dice que hay ola de calor, así que... Sí, mucho. Bueno. Justo una alegría nuevamente, bueno, volvernos a encontrar, como en la otra semana hablábamos del tema del Santísimo Sacramento. Hoy tenemos un tema que es la Reina de la Paz. Y bueno, me gustaría que podamos comenzar con lo que vos te sugiere el Espíritu en este sentido, de una primera parte, bueno, el acontecimiento de Medjugorje, cuál ha sido tu vivencia o tu camino en este sentido, y luego, pero en una segunda parte podríamos ver el tema de los secretos, ¿no? Un poco para ir distribuyendo también el tiempo y la idea de hablar qué la Virgen que ha pedido y que ha dicho y que nos pide hoy, ¿no? Así que bueno, adelante Justo con lo que vos quieras reflexionar. Bueno, yo debería decir ante todo que Medjugorje es la parte más íntima de mi historia personal de conversión, mi historia que comenzó prácticamente allí, bueno, que tuvo sus inicios y que seguirá. La historia de conversión termina el último día, ¿no?, de nuestra vida aquí. Para mí, Medjugorje es todo, es muy importante. Le debo tanto a la Virgen, le debo tanto a ese lugar, tanto realmente. A mí me ocurría que fue ella la que se fue mostrando. Yo vivía en Italia en aquella época, no sabía ni que existía Medjugorje, y de golpe, en un momento difícil de mi vida, crítico, donde además estaba buscando respuestas importantes, ¿no? Esas respuestas que se buscan, ¿no?, que alguna vez en algún momento realmente, seriamente tenemos que buscar, de dónde venimos, dónde vamos, por qué estamos aquí, qué sentido tiene nuestra vida, todo eso. Pues en ese momento el Señor tuvo una grandísima misericordia, como siempre tiene Él, en este caso hacia mí, y bueno, me presentó a su madre, por decirlo así. Realmente fue algo que fue apareciendo. Yo, por ejemplo, ya te digo, no sabía nada, abría el diario y de golpe, de pronto me aparecía un mensaje de Medjugorje muy chiquito, y era un aviso que pagaban los amici de Medjugorje, amigos de Medjugorje, pero justo mi mirada iba hacia ahí.
Y así fue, con otras circunstancias más, apareciendo, y Medjugorje no sé ni cómo se pronunciaba ni dónde estaba. Bueno, al final me enteré y fue mi primera peregrinación a ese lugar tan especial, donde la Virgen se dio a conocer como Reina de la Paz. La Virgen en todas sus apariciones pide siempre conversión, eso es el motivo principal, es llevar a sus hijos hacia Dios, hacia Jesucristo fundamentalmente, porque es el único camino al Padre y es el único Salvador. Y ella siempre, en todas partes, vamos a ver que siempre es un llamado a la conversión, pero en cada lugar tiene un acento, y el acento, el énfasis de Medjugorje es la paz. Por eso se da a conocer como Reina de la Paz el día 26 de junio del año 1981, cuando nació a 41 años, pues la Virgen da su primer mensaje. Ella aparece el día 24 por primera vez. Los chicos eran 6, que no serán los 6 del segundo día, pero eran 6, y escapan todos. No hubo encuentro. El día 25, 6 que son 4 del día anterior y 2 que fueron como intercambiados. Uno era la hermana de María, Milka. La madre no la dejó, fue María en cambio, y en vez de un Iván, porque había 2 Iván el primer día, fue Jacob, el más chiquito, 9 años tenía, 10 años. Y bueno, vieron a la Virgen, y por eso se festeja, se celebra el 25 de junio. Y el 26, al día siguiente, da su primer mensaje. Paz, paz y solo paz. Debe reinar la paz entre los hombres, entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios, mejor dicho, y entre los hombres. Reconciliados, dice, claro, convertidos, esa es la palabra. Y luego se dará a conocer, como digo, como Reina de la Paz. Es decir, la paz que pide Dios, la única paz que es posible, la verdadera paz, es la que viene a través de la reconciliación. Primero con Dios y luego entre nosotros. Por eso el perdón es fundamental. El perdón que pedimos a Dios, el perdón que pedimos al que ofendimos y el perdón que damos a los demás. El perdón tiene camino de entrada y de salida, ¿no? Es decir, no solo nosotros pedimos perdón, sino tenemos que perdonar. Eso nos hace repetir en cada Padre Nuestro. Perdonamos a los que nos ofenden, pero nosotros también, por eso podemos pedir perdón, acceder al perdón de Dios. Si no, no, es una condición fundamental. Y la Virgen habla de paz, y ellos se preguntaban, ¿pero por qué paz aquí? Si aquí no hay nada, era Yugoslavia en ese momento, estaban los comunistas, y no había ninguna posibilidad en ese momento de conflicto. Y a los 10 años exactamente estalla la guerra de los Balcanes ahí. Y ahí entendieron. O sea que ya fue preanunciando ya este camino, ¿no? Preanunciando y justo al 10º aniversario. Si no son coincidencias. Un lugar en que fue tremendo, una muy cruel, 4 años, casi 5. Entre el 91 y el 95 de guerra en los Balcanes, que ha quedado ahí en una especie de status quo, porque ahora también, en este momento estaba leyendo que había tensiones entre Croacia y Bosnia y Herzegovina. Así que no sabemos, la situación es muy tensa y ha sido tensa. Ahora, esa paz no es solo la paz entre naciones, es fundamentalmente la paz en el corazón del hombre. La guerra estalla primero en el corazón del hombre y después se extiende. Por eso el plan de Dios no es el plan de una paz universal, como pueden hacer las Naciones Unidas, lo que sea. Es el plan un tratado personal. Y nada más. Claro, el tratado, solamente de cada uno. Es decir, mi paz es la que va a influenciar o influir sobre las demás. La paz que yo recibo es la paz que yo soy capaz de dar después. De irradiar desde mi persona, desde mi conducta, desde mi perdón. Todo eso es el programa de Dios. Es un programa que se va extendiendo personalmente de cada uno. Y ahí la Virgen dijo que había elegido esa parroquia para ser modelo de las demás parroquias en el mundo.
Eso a veces se olvida. Medjugorje es una parroquia de Santiago Apóstol y fue elegida especialmente para ser modelo. Por eso el programa de Medjugorje es muy importante, porque fue elegido por la Virgen. El padre Slavko solía decir, así en forma risueña, que la prueba de la autenticidad de Medjugorje era el programa de la parroquia, porque los franciscanos jamás hubieran, ellos por motu propio, ¿no?, elegido un programa tan demandante, que exige tan exigente, ¿no? Justo ahí cuando me quiero hacer una pausita en esto que decís del programa de la parroquia, así, aunque sea sintético, ese programa, ¿no? ¿Cómo es que la gente a lo mejor no sabe, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué programa? ¿Un programa escrito? Un programa de claro. O un programa económico, bueno, tanto no. No, el programa es un programa que a la mañana, bueno, hay distintas misas. Solía haber, ahora cuando hay muchas misas no hay un tiempo de adoración en una capilla que está ahí al costado. Y luego el programa principal es alrededor de la misa vespertina, donde están primero se reza el rosario, viene la misa vespertina, a veces después está la oración por los enfermos, y a veces hay adoración. Y a veces hay adoración inmediatamente después, otras no. Hay un tercer rosario y luego la adoración a veces, ¿no? Algunos días hay adoración. Y luego también los viernes hay adoración a la cruz. Ahora han agregado la adoración, la hacen, creo que todo el jueves a la noche hasta el viernes a la mañana, sí, no recuerdo mal, porque se me escapan a veces yo voy ahí me ubico, pero están haciendo más horas de adoración. Hay que decir que la Virgen, el 25 de marzo de 1984, pidió la adoración perpetua, y todavía la parroquia no lo tiene, por distintos motivos, porque además no tienen lugar ahora, es decir, tendrían que hacer algo especialmente. Pero pidió ella, dijo, queridos hijos, adoren a mi Hijo en el Santísimo Sacramento sin interrupción. Es decir, estuvo pidiendo la adoración perpetua. Sin interrupción significa perpetua. Claro. Y dijo además, cuando ustedes están en adoración, yo estoy junto a ustedes. Entonces, ahí se fue desarrollando todo, bueno, esto es todo un camino, ¿no? El camino de Medjugorje, yo querría decir, lo llamaría así. Ese camino que comienza con esa aparición, como decías, vos no estaba en ese momento el Padre Dios, había sido recién nombrado para esa parroquia. Lo habían en realidad desterrado prácticamente. Yo me acuerdo una vez estábamos en un almuerzo y yo estaba al lado de él. Entonces alguien preguntó y empecé yo a explicar cómo era. Y me miré y dice, ¿cómo lo sabes todo eso? No sé, yo lo había leído. Pero lo que había pasado... Él ha estado en la Argentina. Sí, él era carismático, ¿no? Claro. Y entonces parece que tenía mucha influencia, lo seguían mucho los jóvenes. Entonces las autoridades comunistas de eso no lo soportaban y presionaron a las autoridades religiosas para que lo quitaran de ahí. Y lo quitaron. Y lo quitaron, lo mandaron, y dijeron, bueno, vamos a mandarlo al fin del mundo. Al destierro. Sí, lo desterraron. Y entonces él estaba fuera de la parroquia cuando comienzan las apariciones. Y por eso él no creyó y estuvo muy duro. Los chicos decían que era peor que la policía. Como los interrogatorios. Sí, exactamente. Lo he escuchado. Hasta que él la ve a la Virgen, se le aparece. Y ahí cuando ve a la Virgen, bueno, ahí cambió todo, ¿no? Y ahí incluso padeció prisión, fue condenado a 3 años y al año y medio por la presión que hicieron el gobierno de Italia, porque había parte del gobierno de la democracia cristiana que creían en Medjugorje y presionaron y lo sacaron de la prisión al año y medio. Incluso fue torturado, él no lo dice, pero fue torturado. Así que tuvo cárcel, creo que un año y medio, claro. Sí.
Así que bueno, hay todo un recorrido. Entonces la Virgen empieza a aparecer, bueno, todos los días un mensaje. No quedaron registros de esos mensajes. Yo tenía registro del año 84. Ahí empieza a dar después semanalmente y después ya la cadencia es mensual. Todos los 25 de entonces, creo que fue del 87, si no recuerdo mal, que empieza todos los 25 a dar. Y quien está encargada los días de dar es 2. María. Los días 2 fue durante un tiempo, ya terminaron, era Miriam. Pero los que quedaron son los días 25 a María. Y bueno, seguirán. Ahora, lo importante es ir al fondo, ¿no? La Virgen, ¿qué pide? Bueno, pide, como se habrá visto antes, la oración, pero no cualquier oración, la del corazón y fundamentalmente el rosario completo. En aquel momento eran los 3 misterios, las 3 series de misterios. Pide el ayuno, pide también la lectura de la Biblia y otras cosas, ¿no? Como han sido vistas en las 5 piedras, que es algo que se le ocurrió a Padre Ioso, ¿no? Y se hizo famoso. Pero como para resumir el mensaje, aunque es mucho más rico que eso, muchísimo más rico. Pero el fondo del mensaje no es la oración ni el ayuno. Esos son medios, el fondo es el corazón. Por eso oración del corazón y ayuno del corazón. Nosotros somos capaces de ayunar, bueno, yo no tanto, pero capaces de ayunar por motivos estéticos, por dietas médicas, dietas de esto, de aquello, de lo más allá. Pero ayunar como sacrificio entregado a Dios, eso es lo que pide. Es un corazón que está ofreciendo a Dios algo que le es propio, que es comer y comer bien, o lo que sea, bueno, lo mejor que pueda, y por supuesto frugal, bien, en ese buen sentido, pero reducirse a lo elemental, el pan y el agua. ¿Para qué? Para ofrecérselo a Dios. Y lo mismo la oración del corazón, tiene que venir. Ahora, para llegar a la oración del corazón, primero hay que empezar por purificar el corazón. Por eso es la reconciliación. El corazón tiene que ser purificado. ¿Cómo se purifica? A través de los buenos exámenes de conciencia y a través de buenas confesiones. Por eso la Virgen pedía, exacto, por eso pedía por lo menos una vez al mes. Y a los religiosos, a los consagrados nos pedía semanalmente la confesión. ¿Y para qué también? Para tener, sobre todo, primero decía que no hay nadie en el mundo, absolutamente nadie, y lo decía cuando estaba en vida la Madre Teresa y Juan Pablo II, tan santo como que no necesite confesarse por lo menos una vez al mes. Y luego, porque eso nos da una conciencia activa. Justamente el gran problema es que, ya lo decía Pío XII, es que el mundo ha perdido la noción de pecado. Es decir, cuando no se tiene noción de pecado, todo está bien. Por eso, mira, lo mismo pasa, ¿no? Un buen camino para purificación y para todo esto es la adoración. Nosotros, como estamos en adoración frente al Santísimo, estamos ante la luz. Entonces, cuando yo estoy ante la luz, empiezo a ver las manchas que antes no veía. Cuando estoy lejos, no. Fíjate que toda la gente que está lejos dice, yo no tengo pecado. ¿Y qué pecado tengo? Y no se le ocurre qué pecado. Y cree que no tiene pecado. Y los santos se ven tremendamente pecadores. Cuando nos acercamos al Señor es cuando empezamos a tener conciencia de nuestro pecado. El Señor no viene a acusarnos, porque no es el acusador, sino a iluminar nuestra vida para que nosotros cambiemos. Lo que importa es cambiar, y tenemos tantísimo para cambiar, tanto, y trabajar sobre las virtudes y tantas cosas más. Así que es todo un camino. Ahora, en lo personal, yo querría referir algo Justo, a lo mejor me gustaría que hagamos una pausa y cuando volvemos me referís a este tema y hagamos una breve síntesis de los, digamos, de estos 10 secretos, pero no síntesis porque son secretos, pero algo ha trascendido, especialmente el tema que se habla de la iluminación de las conciencias, ¿no? Como un acto de misericordia, podamos hablar de este. Vamos a hacer una pausita entonces y ya regresamos. Bueno, ahí estamos, nuevamente ahí estamos con el Padre Justo Antonio. Bueno, estábamos reflexionando sobre el tema de la Reina de la Paz, para aquellos que por ahí se enganchan en este momento con el programa. Padre Justo, bueno, hace muchos años que camina este camino de la Reina de la Paz y, por cierto, de la adoración al Santísimo,
allí, bueno, en distintos lugares proponiendo la adoración perpetua. Así que justo, bueno, volvemos un poquito sobre este tema que me decía, ¿no? En lo personal, y la pregunta que te hacía era con respecto a estos secretos que la Virgen ha dado a conocer, que son secretos, sin embargo, algo nos quiere decir hacia adelante y hacia el futuro. Yo recuerdo que el Papa Juan Pablo II había dicho que Medjugorje era el cumplimiento de Fátima, ¿no? Así que, bueno, tu reflexión justo con este tema, en este sentido, ¿no? Sí, lo que había dicho, yo recuerdo, era que era el confesionario del mundo, ¿no? Porque ahí era tanta reconciliación, tantas confesiones de personas que toda una vida han estado lejos de Dios. En cuanto a a los secretos no dijo nada. Lo único que dijo la Virgen es que, o lo único que se dijo, ni siquiera ella lo dijo, se lo dijo a los chicos, a los videntes, que hay secretos. Y todos tienen ya, todos 9, algunos 10. De los 3, es decir, en total los secretos son 10. No se sabe si son iguales o no son iguales. Ajá. Pero lo que sí se sabe es que los que se van a hacer públicos van a ser a través de Miriana. De una de ellas le ha dado esa misión de ir diciéndolos. Hasta ahora ninguno se ha cumplido. Así que se sabe que hay secretos. No se sabe que existen. Sí, el primero y el segundo dice que son advertencias, sobre todo dirigidas a Medjugorje, que tienen que ver con Medjugorje. El tercero es el tercero tiene que ver con el mundo. Es una advertencia, bueno, más bien una señal que va a dejar para advertir que ahí realmente las apariciones son auténticas. Va a dejar una señal, Dios va a permitir que sea una señal indestructible y para siempre en el Krishvas. Además se sabe en qué lugar exactamente, digo en el Krishvas, perdón, en el Popolo, en la colina de las apariciones, y se sabe en qué lugar. Antes había una cruz, ahora está la Virgen que han donado los coreanos, que van tantos, en tanta cantidad, católicos coreanos a Medjugorje. Pues, pero no se sabe, se sabe que va a ser bellísimo, que decía Jacob, que veía a los ateos que compungidos y golpeándose el pecho, pidiendo perdón, porque era evidente la existencia de Dios ante todo y que todo esto es verdad. Ahora, la Virgen decía no a que ocurran los secretos, porque luego todo va a sucederse rápidamente, no va a haber tiempo de conversión. Si el que no se ha convertido, mejor dicho, no se ha dejado convertir por Dios, porque el que convierte es Dios, el que no se ha dejado convertir por Dios, le va a ser muy difícil, muy duro. Y vemos que los acontecimientos ya mismo se están precipitando, pese a que todavía no se ha verificado ninguno de los secretos. Se sabe que el séptimo fue mitigado, no cancelado. A medida que van avanzando son más duros y los últimos son castigos. Y el séptimo fue mitigado por la oración y por el ayuno de las personas, pero ya no puede ser cancelado el resto, porque el mundo, lo estamos viendo, ha ido muy lejos en la apostasía, incluso dentro de la iglesia, es decir, en el rechazo a Dios, en el rechazo a la verdad. Por lo tanto, eso es lo que... Ahora, a todo esto hay que decir lo que la Virgen nos dice también. Por ejemplo, el 25 de enero del 2001, dijo que nos invitaba a renovar la oración y el ayuno. Dicho sea de paso, la Virgen no está pidiendo nada nuevo. La oración y el ayuno lo pedían en los primeros cristianos. La Didache, que es una suerte también de catecismo, se quiere, de la iglesia, que es del primer siglo, dice: ustedes no hagan como ellos, es decir, como los judíos, que ayunan martes y jueves, ustedes ayunen miércoles y viernes. Eso lo dice la Didache. Miércoles y viernes. Bueno, la Virgen dice en ese 25 de enero del 2001 que nos invitaba a renovar la oración y el ayuno. La oración se convierta en alegría, eso lo dijo más de una vez. Y dijo, quien reza, y esto es muy importante porque hablamos a veces de lo que va a pasar, lo que puede pasar, y bueno, y claro que hay preocupación, pero también hay que haber preocupación por lo que está pasando ahora. El resto será consecuencia de lo que estamos haciendo. Y la Virgen dijo, quien reza no teme el futuro y quien ayuna no teme el mal. Quien reza no teme el futuro y quien ayuna no teme el mal.
Solo con la oración y ayuno hasta las guerras pueden ser detenidas. Eso ya lo había dicho al comienzo. Y después agrega, no solo las guerras entre ejércitos, sino también las guerras de vuestra incredulidad, de vuestro miedo por el futuro. Porque hay pavor sobre el futuro. Y vos me decías ahí, me preguntabas, además, sobre el tema de la, iluminación de conciencias. Ahora, esto de la iluminación de conciencias no es propio de Medjugorje, es propio más bien de Garabandal. Ahí es donde se habla de esto. Ahí no sabe bien cuándo va a ser. Bueno, eso está... sí. Hay quienes se imaginan, pero no imaginan. Pero sí que va a haber una iluminación de conciencias. ¿Por qué? Porque es parte de la misericordia de Dios. Es decir, Dios en este momento, muchos, como decía la Virgen, van al infierno y muchísimos al purgatorio. Y de hecho, perdón, justo que te interrumpa, le ha mostrado el purgatorio, el cielo y el infierno a dos o tres de ellos, ¿no? De los videntes. Claro, dos. A Vizca y a Jacob. Sí. Concretamente lo han visto. Así que, bueno, es una realidad, como también una realidad que le mostró el infierno a los niños en Fátima. Para que no digamos que son cuentos ni cosas de la Edad Media. Es una terrible realidad. Entonces, Dios hace de todo para salvarnos. Y eso es también obra de la misericordia de Dios, de que en un momento dado, pero esto no es de Medjugorje, sino de Garabandal, se especula que Medjugorje puede ser uno de los secretos, seguramente lo será, donde nos va a mostrar el estado de nuestra alma, ¿no? ¿Qué efecto? Ese sería lo que se llama la iluminación de la... Claro, la iluminación de las conciencias. Lo que sería la iluminación de las conciencias, claro. Sí. ¿Qué efecto tiene nuestro pecado? No solo lo que hemos hecho, sino sobre los demás, la cadena que provoca, ¿no? El mal. Así que bueno, pero bien. Por eso la Virgen viene. Y además, una de las cosas fundamentales de Medjugorje, y se podría hablar, yo no sé, yo aquí podría hablar horas y horas, ¿no? Pero de Medjugorje una de las cosas fundamentales. Vamos a volver sobre estos temas, me parece, porque no nos alcanza. No alcanza. Pero una de las cosas fundamentales es que el centro de Medjugorje es Cristo. Y ahí fundamental es la Eucaristía y la confesión. Por eso decía que el Santo Padre Juan Pablo II había dicho que es el confesionario del mundo, que es otra de las autenticidades. Y otra autenticidad de Medjugorje, como signo de autenticidad, es que la Virgen aparece todos los días, porque este momento requiere que la madre esté junto a sus hijos todo el tiempo, para llevarnos, para conducirnos, no nos puede abandonar. Los que no entienden esto, no entienden ni siquiera lo que es una madre ni quién es la Virgen. Justo. Yo te pediría que ya, nos des una bendición final. Invocando a María Santísima, Reina de la Paz, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre lo que también escuchan y ven, y permanezca para siempre. Amén.